entendido. Bueno, muchachas, muy buenos días. Bienvenidas al curso de certificación LE titulado Beneficios de una edificación sustentable. Tengo el honor de ser su docente e instructor en este curso. Muchas gracias por el interés, por querer participar y seguirse preparando con nosotros en la Fundación Leopoldo Garrido. Y con todo gusto, pues seguiremos ofreciéndole otros tipos de cursos de su interés en todas las ramas del conocimiento de la ingeniería, de la arquitectura y el diseño industrial, que son realmente los objetos de cobertura que tiene la fundación. Eso es muy importante que ustedes lo sepan porque hay que ofrecerle también a la gente eléctrica, a la gente mecánica, a la gente de geotecnia, etcétera, etcétera, ¿no? Estamos abiertos para cualquier tipo de capacitación que nos ofrezcan y que la podamos ofertar y que sea atractiva para el público que estamos nosotros en este momento abarcando. Bueno, ya ustedes dos me conocen, Diana me conoce más, la ingeniera Alexandra. Nos conocimos por Instagram y bueno, en estos días cuando me enteré que tenía la dicha de darle clase, pues entonces, bueno, por fin nos vamos a conocer, así sea en la virtualidad, como estábamos hablando hace ratico cuando Diana se desconectó. Entonces, yo creo que ustedes también se conocen porque han compartido el curso de la ingeniero Carla, y pues eso también va a ahorrar un poquito el tiempo en cuanto a presentación se refiere, ¿no? Cualquier cosita, muchachas, cuando necesiten hacer una pregunta, ya ustedes saben que en la parte de abajo de su Zoom tienen una opción para las reacciones. Levantan la manito con esa reacción para que entonces yo en ese momento hago el freno en el desarrollo de la clase y entonces usted pueda formular su pregunta, ¿sí? No tengan miedo en preguntar. Ya ustedes saben el dicho que no hay preguntas tontas, sino tontos que no preguntan. Y yo lo sigo manteniendo y cualquier pregunta es buena que la haga. No importa el juicio que le vayamos a dar de eso. No nacimos aprendidos y estamos aquí para seguir aprendiendo y aumentando nuestros conocimientos. Bueno, mi nombre es Alexandre Villarruel y vamos a iniciar en este momento el curso. Yo voy a apagar mi cámara para que fluya mejor la conexión y entonces podamos enfocarnos ya en la materia. Entonces, yo voy a pasar a la siguiente diapositiva. Entonces, bueno, un poquito para que conozcan mi trayectoria muy rápidamente. Pues ya ustedes saben que yo soy arquitecto, profesor universitario con más de 20 años de experiencia. Bueno, este año cumplí 21 años de servicio. Gracias a Dios. Muy orgulloso de esa trayectoria porque uno, pues en este transitar aprende muchas cosas. Pues tengo las maestrías en esas áreas como ustedes están viendo. Hace 2 años me acredité como speaker internacional y en este momento estoy trabajando con el Comité Consultivo del Comité Mundial de Seguimiento e Implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible que tiene sede en Durango, México. Lo estamos trabajando desde aquí. Soy uno de los representantes de ese comité por Venezuela y también en este momento estoy trabajando con una fundación en Panamá que busca el desarrollo de una metodología de enseñanza que se llama STEM, pero aplicado a la robótica educativa. Entonces, esas son las ofertas que ellos en este momento están ofreciendo para editar ese diplomado en Panamá y futuramente, probablemente este año, se van a hacer ya los contactos para abrirlo por aquí, por Venezuela. La mayoría de las personas que estamos trabajando en esa fundación somos venezolanos. Y eso da idea del talento que hay aquí en nuestro país y que en otras fronteras es bastante valorado y debemos llegar hasta esa frontera, ¿no? Aquí también podemos hacer muchas cosas, pero si podemos llegar más allá, sería genial. Y bueno, desde hace ya varios años me dedico a lo que es la estrategia organizacional en formulación de proyectos estratégicos y gerenciales, pues estamos trabajando un ratico con la fundación,
un ratico con la Universidad de los Andes y bueno, nunca con miedo al trabajo. Eso es lo importante. Eh, la ruta de aprendizaje, muchachas, que vamos a trazar para este curso es la siguiente. Hoy vamos a tratar los 3 primeros cuadros. O sea, ¿qué es la certificación LEC? Criterios que evalúa la certificación LEC, los beneficios de tener un edificio con este tipo de certificación. Y la próxima semana, en la siguiente sección, nos vamos a dedicar única y exclusivamente al proceso de certificación LEC. Yo tengo un edificio modelo para nosotros utilizar el software que yo tengo por ahí bajo la manga, que es gratuito hasta ciertos procesos, ¿no? Porque la ideal es tener el pago, ¿no? Ya la otra semana les indico por dónde es, en qué páginas se van a meter, qué cosas hace, qué evalúa, etcétera, etcétera. ¿Sí? Porque el proceso de certificación le tiene varias etapas. No se va a hacer de una sola vez. Y aquí en Venezuela no hay nadie quien nos certifique las edificaciones. Lo más cerca que tenemos es Colombia. Tiene que venir un inspector de allá para verificar lo que nosotros hemos evaluado en la certificación, en los prerequisitos que se llaman, y después entonces uno empieza a cumplir con los otros requisitos dependiendo del tipo de certificación que uno quiera. De todas maneras, más adelante vamos a tocar qué tipo de certificación podemos nosotros optar y cuáles son aquellas dependencias que nos dan esa certificación aquí en América Latina, ¿sí? Que eso es lo más importante, ¿no? Entonces hoy nos vamos a dedicar a las 3 primeros cuadros, ¿sí? Ya el proceso lo vamos a explicar en detalle la próxima semana. ¿Por qué el proceso de certificación es la próxima semana? Porque eso lleva tiempito, ¿sí? Si ustedes ven la cantidad de horas que se estima para el curso, pues deberíamos estar desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Obviamente, con un público más extenso, porque se supone que hay más preguntas, hay más personas, hay cosas más que detallar, pero como somos un público reducido en este momento, seguramente vamos a avanzar más rápido. Entonces, no se preocupen por la reducción de horas porque no les va a salir reducida las horas en el certificado. Y eh, lo ideal es que se vayan contentas con lo que ustedes van a aprender en esta certificación. Hay una empresa en Venezuela que se llama Innótica, que ellos dan el curso para un inspector LEC, vamos a llamarlo de esa manera, ¿sí? Entonces, te acredita como inspector en certificación LEC. Sin embargo, usted debe hacer otro proceso con la empresa que vamos a tocar la próxima semana para usted tener su certificación internacional para este tipo de procesos que estamos nosotros aquí indicando. Sí, eso es correcto, ingeniero Alejandra. Son muy, muy buenos. Sí, son costosos, pero son muy buenos. Eh, bueno, para mí eso no es nada alto en costo. Es una inversión que si uno la puede hacer en el momento que sea, bienvenida. No desaprovechen esas ofertas de esa empresa. Ella queda en Caracas. A mí me formó en esto el ingeniero Lozano. Entonces, una persona muy preparada en todo lo que tiene que ver con desarrollo sostenible, ¿no? A propósito de ayer, cumplirse el Día de la Ingeniería relacionada con el desarrollo sostenible, que inclusive la ingeniero Alexandra publicó ayer en su Instagram un póster sobre eso. Yo lo compartí, por cierto, en mi historia. Entonces, vamos a continuar. Y yo les quiero hacer una pregunta, ¿sí? Si yo les muestro esta imagen en este momento y les pregunto, ¿eso es una construcción saludable? ¿Ustedes qué me dirían? Pueden abrir el micrófono y pueden hacer cualquier comentario que ustedes crean conveniente. No, no es saludable. No es saludable. ¿Por qué no es saludable? ¿Por qué piensan? Por, porque no hay una ordenanza, no hay un control, ¿verdad?, de la población. Ajá. Segundo, se encuentra en una zona de alto riesgo, ya que es una pendiente pronunciada y se pueden
deslizar o afectar las edificaciones de alguna u otra forma. Aparte, se ve que está en una avenida en la cual está ajetreada, entonces me imagino que en algún momento esa población que desea trasladarse a la ciudad, pues se podría ver afectada de cierta forma también. Eso es correcto. ¿Qué le pasaría al ingeniero? Creo que se salió. Bueno, te Oh, pregunto, Diana, ¿sabes cómo se llama esta zona? creo que es Caracas, digo. Exacto, pero ¿sabes qué parroquia es exactamente? No, no sabría Bueno, decirle. este es el barrio más grande de Venezuela, o sea, Ah, Petare. imagínese. ¿Sí? Entonces, les muestro esta imagen porque como tú pudiste haberte dado cuenta, queda en una zona muy vulnerable, no es una zona adecuada para hacer este tipo de construcciones. Eh, Obviamente que no hay condiciones, ¿verdad? Humanas ni siquiera para nosotros poder vivir, ¿no? Y habitar esos espacios que se han venido construyendo de forma muy desordenada, ¿sí? Entonces, les pregunto esto porque fíjese que esto ocupa 40 kilómetros cuadrados del territorio de Caracas, ¿sí? De lo que es el distrito capital. Eso es un área bastante significativa. Y si ustedes ven la imagen que está del lado izquierdo, fíjense cómo se ha venido, ¿sí? Armando ese Lego desordenado y eso es una de las cosas que rompe los principios de una construcción saludable y ecológica, que debe tener ciertas condiciones para poder llamarse de esa manera, ¿sí? Le voy a pasar otra, esta que está aquí. ¿Qué opinan? ¿Qué opinas de esa imagen? Mm, bueno, se ve que es un parque, ¿verdad? Dentro de la ciudad, en la cual genera beneficios, ¿no? Primero, el oxígeno, bueno, está transformando el dióxido de carbono en oxígeno. Segundo, tenemos zonas recreativas, como se ve en la imagen derecha, que me imagino serán restaurantes o algún tipo de equipamiento cultural, recreativo. También evita el aglomeramiento de las edificaciones en ese sector. Exactamente. Entonces, fíjate, esto es en el mismo distrito capital, ¿sí? Mm, imagínate. Esa es la zona este de Caracas, ¿no? Entonces, fíjate las contrariedades que hay dentro de un mismo espacio geográfico para, para nosotros poder generar espacios ecológicos y verdes como tú estás en este momento observando. Fíjate que esto tiene 1 kilómetro, casi 1 kilómetro cuadrado, ¿no? Y fíjate el contraste que hay entre los espacios verdes, con las edificaciones que están atrás, ¿sí? Entonces, ¿a qué voy con esto? Que para nosotros poder generar una construcción saludable, no solamente desde el punto de vista urbano, que es lo que estamos nosotros tocando, sino también desde el punto de vista de una edificación, pues debemos tocar algunos criterios importantes para nosotros poder decir que esa edificación es realmente saludable, ¿no? Fíjate que estas contrariedades que vemos aquí en el Distrito Capital, lamentable porque, bueno, circunstancias que pasaron en el pasado que permitieron esos desastres en algunas zonas de Caracas. Pero imagínense que nuestra capital se hubiese hecho como el Parque del Este. Sería maravilloso, sería una ciudad ejemplo para el mundo por tener ese tipo de espacios tan espectaculares y que permiten pues que la gente los viva, los habite y que puedan disfrutarlo de manera saludable. En las ordenanzas no habrá algún tipo de lineamiento donde identifique este tipo de áreas verdes en las ciudades como algo obligatorio. No, en su momento cuando fueron proyectadas, no había ese tipo de ordenanza y de hecho no las hay, ¿no? Sí, las parroquias en Caracas, dependiendo de la alcaldía donde tú vayas, ya hay algunas disposiciones reglamentarias para no excederse en algunas cosas y poder cumplir con algunos parámetros
por decirlo así, de sostenibilidad para ese tipo de edificaciones. Pero no son una cosa así que sean obligatorias, expeditas, que haya que realmente hacerla, porque no es una ordenanza como tal, son criterios que se le dan a las personas al momento de construir para que, bueno, la edificación tenga ciertas condiciones saludables, ¿no? Pero debería ser normado. O sea, a eso vamos, ¿no? Eh, eso es una cosa que lamentablemente se ha venido dando desde un tiempo para acá, las certificaciones, que para mí debería ser norma en todas las ciudades, ¿no? Pero como es una cuestión internacional, pues ya queda competencia del dueño de esa edificación. Pero eso le da un plus, como tú no tienes idea, en lo que estamos nosotros aquí tratando. Ya de todas maneras más adelante va a ver qué beneficios trae tener una certificación LEED. Seguimos. Entonces les hago la pregunta. Bueno, a ti, Diana, porque no sé qué pasó con el ingeniero. ¿Por qué crees tú que es necesaria la construcción ecológica? Bueno, primero reutilizaríamos todos los materiales que tenemos alrededor de la construcción, ya sea el agua, el viento, lo que es el rayo del sol, puede ser la madera, las piedras. Entonces, con eso, pues primero nos evitaríamos crear un impacto negativo en el sector donde se va a construir. Segundo, el traslado de los materiales, que es costoso, y, y en tal caso, cuando ya se construye una edificación ecológica, pues estamos creando un diseño sustentable de alguna forma. Entonces es como el pro del ambiente. Y en tal caso, pues lo podríamos habitar de igual forma. Exactamente. Bueno, parte de lo que tú acabas de mencionar es totalmente correcto, ¿sí? Si nosotros queremos realmente una construcción ecológica, pues deberíamos nosotros diseñar procesos que de una u otra manera generen una mejora continua en esas edificaciones que nosotros vamos a desarrollar y que a través de esas mejores prácticas que nosotros impulsemos dentro de esas construcciones, podamos nosotros entonces elevar los niveles de desempeño y que sean en verdad bastante altos para que entonces esas construcciones llenen esas características ecológicas y sustentables que nosotros deseamos para ofrecerle a ese cliente que va a hacer uso de esos espacios, ¿no? Entonces, eso es muy importante tenerlo en cuenta porque para nosotros poder garantizar una construcción ecológica, saludable, sostenible, como la quieran llamar, porque todos esos términos son válidos, debemos impulsar las mejores prácticas, ¿sí? Y elevar los desempeños de los procesos que se ejecuten en esas edificaciones. Eso es sumamente importante, ¿no? Entonces, si queremos garantizarla, pues tenemos que mejorar las prácticas que hoy en día seguimos haciendo de forma tradicional y que en verdad son bastante perjudiciales para el medio ambiente. Entonces, las construcciones ecológicas, pues, ¿qué me generan? Pues comunidades más vitales, espacios mucho más saludables y una conexión bastante sólida con la naturaleza, ¿sí? Eso ayuda a la construcción ecológica, ¿no? Que generemos este tipo de cosas. Cuando hablamos de comunidades más vitales, pues que gocen con todos sus servicios, que tengan áreas de esparcimiento, ¿sí? Que tengan todas las condiciones para que las personas tengan todos los servicios necesarios para poder hacer uso de muy buena manera de todo lo que se le ofrezca en ese espacio. Asimismo, que esos espacios sean bastante saludables, que propicien el aire fresco, que propicien condiciones en realidad para nosotros tener esa conexión con la naturaleza y obviamente cuidar nuestro capital natural que se ha venido mermando vertiginosamente a lo largo de los años, ¿sí? No solamente hablo de Mérida, hablo de Venezuela en general. Entonces, ¿qué pasa con las prácticas convencionales? Pues las prácticas convencionales ya está comprobado científicamente y de hecho ya eso está documentado en que genera profundas implicaciones a la salud humana, ¿sí? Y hay 5
hay 5 actividades muy comunes, las cuales vamos a no solamente nada más a tocar 4 aquí en este momento, que generan bastante impacto a la hora de nosotros desarrollar cosas en el área que nos compete a nosotros. Entonces, la primera, la limpieza del terreno. Inevitablemente, cuando nosotros vamos a hacer la limpieza de un terreno, hacemos alguna alteración del medio en el cual nosotros nos estamos desenvolviendo. En especial cuando ya se puede estudiar que en ese espacio hay un área importante verde, un bosque verde, que haya una arborización importante, pero bueno, tenemos que limpiar el terreno por X y Z, entonces bueno, tenemos que limpiarlo y generamos un impacto, ¿no? Entonces ya por ahí esa práctica convencional me está generando algo perjudicial para el medio ambiente. Lo que es la extracción, fabricación y transformación de materiales también. ¿Por qué? Porque a la hora de yo extraer, fabricar o transformar materiales, pues altero el medio ambiente, de repente manipulo un material que es muy expedito, que es muy escaso, y entonces pues voy mermando ese material en el tiempo y bueno, produzco otro tipo de impacto en otras áreas, ¿no? Las operaciones en la construcción inevitablemente las generan gases de efecto invernadero, generan mayor producción de dióxido de carbono y todos esos elementos, pues en verdad perjudican el medio ambiente en nosotros nos desenvolvemos. Y también el transporte desde y hacia los edificios generan un impacto importante porque, bueno, el hecho de nada más utilizar muchísimo el parque automotor en esos espacios donde nosotros nos vayamos a desarrollar, pues generan también el famoso smog que es muy perjudicial para el medio ambiente. Entonces, fíjate, estamos hablando de 4 cosas muy puntuales que son muy comunes en las prácticas convencionales que nosotros ya conocemos en el campo de la construcción y fíjate todas las cosas que generan, ¿no? Las implicaciones a la salud humana que estas prácticas están generando, ¿no? Entonces, bueno, hay que diseñar otras prácticas mucho más saludables de tal manera que podamos en este momento generar una condición más saludable en el mundo. Entonces, podemos decir que al construir ecológicamente podemos reducir el daño ambiental. ¿Estás de acuerdo con eso, Diana? Sí, claro, esa es la intención de que no se transmita algún tipo de daño a lo que es el ecosistema que está alrededor ni a la atmósfera. En la imagen anterior, ¿verdad? Que habíamos visto, en cuanto a la limpieza, ¿verdad? Del terreno, yo me estaba imaginando si hay un árbol que uno quisiera salvar y construir alrededor de ese árbol, ¿habrá alguna forma de hacerle como un encofrado a las raíces o algo? ¿O qué hay que hacer en ese momento como para que la construcción no afecte directamente al árbol que está ahí? Bueno, lo ideal sería que la persona que tenga algún diseño de algún espacio que quiera proyectar en ese espacio, pues traten lo posible de que el diseño más bien se adapte a esas arborizaciones y no que tengamos que lamentablemente limpiar todo para poder emplazar ahí el edificio, ¿no? A veces se puede, a veces no se puede, ¿no? Pero normalmente la gente prefiere cortar los árboles para hacer cosas, ¿no? Y más bien deberíamos cambiar esa cultura, ¿no? Claro. Vamos a ir al terreno, vamos a ver qué podemos no tocar, de tal manera que Ujú. el diseño se ajuste a eso que hay en el terreno y entonces podamos hacer un diseño muy bonito integrado con esos árboles, con esas áreas verdes que hay en ese terreno y bueno, lo que tengamos que de repente lamentablemente cortar que sea de menor impacto. Y Ujú. si lo vamos a hacer, ya sabemos aquel postulado de que, bueno, si yo corto un árbol, tengo que sembrar ¿cuánto? Tengo que sembrar por lo mínimo 3, ¿sí? Para Mm. entonces poder hacer la reversión de esa, de ese corte que yo vaya a hacer en esa parte, ¿no? Y yo soy más partidario de cambiar la reglamentación urbana donde diga que esos espacios que son en verdad verdes, que tengan un bosque bastante significativo,
pues que ahí no se construya absolutamente nada. Que sea un parque, que sea algo así, pequeñas plazas, que la intervención sea muy mínima y más bien preservar esos bosques verdes que en verdad nos estamos quedando con muy poquito en Venezuela, ¿no? Entonces, eso es muy importante acotarlo. Pero sí se pueden mejorar las prácticas. Lo que hay es que diseñar los procesos de tal manera de que ambas partes se puedan, no salgan perjudicadas y más bien se beneficien de eso. Habría que hacer un informe de riesgo para saber qué zonas son vulnerables y cuáles no, con cuáles Sería, nos podríamos fijar. sería, sería genial. O sea, yo soy partidario que en todas las alcaldías, yo creo que ya en la de la Libertador la están pidiendo, que en todas las alcaldías se pida el estudio de impacto ambiental antes de permisar y de aprobar cualquier cosa. Porque si el estudio de impacto ambiental me dice que en verdad hay una alta tasa de riesgo al momento de hacer ahí intervenciones en ese terreno, entonces deberíamos más bien prohibirlo. ¿Ves? Es más fácil hacerlo así. Perfecto. ¿Sí? Porque imagínate, si empezamos a permitir, el problema es que si tú permites, vamos a decirle a la persona, bueno, mira, te permito cortar te permito cortar la mano. Y ya más adelante él sabe que haciendo ahí sus mañas, ya se agarra medio brazo. Y de Sí. repente va a ir subiendo, y ya va a llegar un momento en que como tú permites tanto las cosas, entonces pues la gente empieza a abusar y empieza a ser corrupta. Entonces lo ideal es desde un principio cortar la cosa por la raíz. Si hay un bosque significativo en ese espacio, nada, no se toca y listo. No hay vuelta atrás porque el estudio de impacto ambiental me dice cuál es la alta tasa de riesgo al hacer intervenciones en ese terreno. Ujú. ¿Estamos claros? Sí. Chévere. Entonces, seguimos. Entonces, fíjate, eh, hay unos criterios bastante claros en la bibliografía que tú puedas buscar en San Google, como digo yo, ¿no? En el profesor Google, lo que es relacionado con el impacto ambiental de los edificios, ¿no? Todas las edificaciones y las comunidades requieren de recursos para nosotros crearlas y obviamente que necesitamos energía, ¿no? Para eso. Asimismo, también necesito el uso del agua y de materiales totalmente necesarios para operar todos esos recursos que necesito para crear esos edificios y comunidades. Entonces, al hacer eso, se produce un efecto considerable con respecto al entorno y la salud humana. Y eso se ve reflejado en las edificaciones. Entonces, estas edificaciones son totalmente responsables de este tipo de cosas que te vamos aquí a marcar. Fíjate, esos son unos porcentajes promedio, ¿no? De estudios que han habido en varios países del mundo, en especial los de América, ¿no? Entonces, la edificación es responsable del 14% del consumo de agua potable. Imagínate eso. El 30% de la producción de desechos sólidos dentro de esa edificación. Asimismo, de un 40% de uso de materias primas y del 24 al 50% del uso de la energía. Y eso va a depender del tipo de energía que tú utilices. Si es la convencional tradicional que nosotros conocemos de cable, ¿sí? Que viene, ¿sí? Por conductos eléctricos, ese seguramente se está acercando al 50%. Y eso genera un 72% de consumo de electricidad, que es una aberración hoy en día, habiendo tantas energías renovables que pudiésemos nosotros apoyarnos en la edificación para bajar ese consumo. Sin ir muy lejos y no pensar tanto, pues el uso de paneles solares, que en Venezuela dicen que son costosos, pero yo en verdad sacando numeritos, ¿sí? Y yo sé que hay una inversión fuerte al principio, pero lo que me va a generar eso de ganancia en la edificación, en verdad vale la pena la inversión, ¿sí? Esos paneles solares son, en verdad no son tan costosos en Colombia, ¿no? Aquí sí, ¿no? No vamos a caer a mentiras, ¿no? Pero haciendo un buen estudio de costos dentro de la edificación y si queremos mejorar las condiciones de la edificación para ofrecerle un mejor producto al cliente, pensando como un empresario,
pues el uso de esos elementos que van a ayudar al funcionamiento de la edificación no debe ser como un costo, debe ser una inversión que obviamente va a valorizar de mejor manera esa edificación. Entonces, ¿Cómo se fíjate, haría, ay, disculpe, cómo se haría ahí con el mantenimiento de esos paneles? Porque habría que traer bueno, a ver, personal adecuado, ¿no? sí, pero lo podemos formar aquí también. O sea, yo creo que es más barato, ¿sí? Hablando en ese término que a mí no me gusta mucho, ¿no? Pero sería menos costoso yo formar a una persona aquí en Venezuela que se especialice en el mantenimiento de esos paneles y me haga el servicio en la edificación, porque sí requiere un mantenimiento significativo, pero si le damos el mantenimiento que se merece a esos paneles, alargamos el tiempo de vida de los mismos. Y pues más adelante ya por su vida útil, pues lo vamos a tener que sustituir, pero de aquí a allá, nosotros tenemos la esperanza, los que nos dedicamos a la parte verde, de que realmente las energías renovables empiecen a ganar un mayor campo en unos años, producto de esa Agenda 2030 que tanto se habla y que esperemos que se cumplan muchos de esos indicadores que están establecidos en la misma, para que entonces, pues ya esos elementos que hoy en día de repente nos parecen muy costosos, vayan bajando su costo porque ya la gente se acostumbra a utilizarlos, ¿sí? Y podemos formar a la persona aquí. Realmente el mantenimiento de esos paneles no es una cosa tan complicada, pero sí necesitamos una persona formada aquí, porque traerlo de afuera pues nos va a salir muy costoso, pero yo ya sé que hay empresas aquí que hacen ese mantenimiento porque tienen las personas ya capacitadas, ¿sí? Ya eso no debería ser un obstáculo. Entonces, fíjate, en cuanto al impacto ambiental de las edificaciones, aquí hay unos elementos importantes que también es necesario mencionar. Por lo menos, la construcción de edificaciones supone aproximadamente el 40% del consumo de recursos naturales. Imagínate el impacto que genera una edificación. Si lo vemos en micro, una edificación en un terreno, pues de repente no vemos mucho el impacto. Pero si ya vamos a diseñar un conjunto residencial, pues ya la cosa cambia, ¿no? Entonces, este, tú que eres arquitecto, Diana, ya te menciono a ti porque no sé qué pasó con el ingeniero, se salió y no pudo volver a entrar. Tú has visto que las construcciones de los conjuntos residenciales que se han hecho en los últimos años aquí en Mérida propician el, el uso, el mayor uso del terreno y me importa un pepino la parte verde, ¿sí? El caso más atroz, el conjunto residencial del Rodeo, que era una cosa para 12 torres y terminaron siendo 22, ¿no? Y en verdad casi que yo me asomo por la ventana y veo lo que está haciendo la otra persona y no hay áreas verdes y más bien lo que tiene es todo un parque de asfalto y de espacio pavimentado que en verdad rompió mucho el concepto de ese conjunto que iba a ser bastante revolucionario, que iba a ser bastante moderno porque no estaba pensado para hacer algo más verde, ¿no? Y esa es una tendencia de los empresarios aquí en esta ciudad e inclusive en Venezuela. Entonces, eso es lo que hay que cambiar. Porque fíjate todo lo que se genera aquí, ¿no? 24% de extracción de materiales de la corteza terrestre, un 32% de consumo de energía no renovable, hay un 30% de generación de gases de efecto invernadero, hay un 17% de consumo de agua potable y ya nos estamos quedando con muy poca agua potable en el mundo. ¿Sí? Ya no se habla del 3%, ya se está hablando ya casi del 2,5%, ya nos estamos acercando al 2%, entonces nos estamos quedando ya con muy poca agua potable. Agua en verdad que podemos consumir, agua dulce. Y 35% de la generación de residuos sólidos. Entonces, es bastante problemático, es bastante urgente que empecemos a cambiar nuestras prácticas, en especial aquí en Venezuela, que no se propicie. Hay muy poquitos ejemplos que pudiesen propiciar otras cosas. En cuanto al diseño de un edificio sostenible o ecológico, ¿qué se busca con esto? Que se diseñe, se construya, se renueva y se opere de tal manera que nosotros podamos utilizar de forma ecológica y eficiente los recursos que nosotros vayamos a utilizar para el emplazamiento de esa edificación y que creemos un ciclo de vida en ese edificio de tal manera de que no genere un impacto al medio ambiente,
podamos mantenerlo con la inversión de muy pocos recursos y que sea lo más sustentable posible de tal manera que, bueno, el edificio se pueda inclusive mantener solo en el tiempo. Eso es lo que se busca con un edificio sostenible o ecológico, que sea lo más verde posible. Entonces, los edificios ecológicos se diseñan para cumplir ciertos objetivos. Uno, ser saludable. Eso es lo primero. Que sea productivo para los empleados. Si hablamos de una edificación educativa, comercial, industrial, pues que las condiciones de la edificación es como se proyecten, busquen mejorar la productividad de los empleados. Asimismo, usar de manera eficiente, yo cambiaría ese eficaz por eficiente de la energía que vayamos nosotros a proponer para esa edificación. Hay que reducir el impacto general de todo lo que implica el uso de la edificación y que evidentemente esa edificación al medio ambiente pues retribuya aquellos pequeños impactos que se hicieron en un primer momento para poderla desarrollar. Eso es muy importante plantearlo también en el diseño de la edificación. Entonces, ya entrando en materia del LEED, ¿sí? ¿Qué es el LEED? LEED es un sistema para certificar tanto el proyecto como la construcción y la operación en edificios que pretendan ser más sostenibles, ¿sí? De hecho, lo que es la certificación LEED es un sistema para esos tres elementos que ustedes están viendo ahí, para certificar proyectos, construcción y operaciones en las edificaciones, ¿sí? Y obviamente hacerlas más sostenibles en el tiempo. Entonces ya vamos a entrar en detalle de lo que es un sistema LEED. Su acrónimo en inglés significa de lo que está aquí indicado, ¿sí? Liderazgo en diseño energético y ambiental. Es un sistema que propicia esto, ¿sí? Y la evaluación del acabado de una construcción en 6 criterios específicos. Uno de los criterios es que esa evaluación que se haga de la edificación para poder llevarlo a una certificación LEED debe tener aspectos de sostenibilidad. Tiene que verse la eficiencia en el aprovechamiento del agua, energía e impacto atmosférico. Asimismo, tener que los materiales y recursos que se empleen tengan una calidad muy buena en cuanto a su uso en el ambiente interior y asimismo en la innovación y proceso de diseño, ¿no? Entonces, eso busca un sistema LEED al momento de nosotros buscar la certificación en sus distintas clasificaciones que más adelante ya lo vamos a tocar. Entonces, el uso eficiente de la energía genera que en esa certificación haya una mayor puntuación. De hecho, este criterio es el que tiene más peso en puntos para la certificación LEED, ¿sí? Ya vamos a ver más adelante cómo se estructura esos puntos. Entonces yo tengo que analizar ese proyecto arquitectónico y de ingeniería que nosotros vayamos a desarrollar de tal manera que el uso eficiente de la energía sea el vanguardista, el criterio vanguardista dentro de lo que yo vaya a proyectar en esa edificación. Muy importante porque ese es el criterio que más puntúa en la certificación LEED. Y tengo que decirle que esto es un estándar voluntario y es una referencia en edificación sostenible a nivel mundial. O sea, aquí en Venezuela no hay una regulación, no hay una obligación para el constructor o para la persona que quiera adueñarse de esa edificación o que sea dueño de esa edificación, ¿no? De hacerlo obligatoriamente, o sea, de hacer la certificación LEED obligatoriamente. No es obligatorio, es voluntario, es la persona que de repente quiera tener un plus en la edificación y que eso obviamente va a generarle un perfil categórico a nivel mundial muy importante. De hecho, les puedo decir con mucha propiedad que en Venezuela no hay ninguna edificación certificada LEED, ¿sí? De hecho, es uno de los muy pocos países en América Latina que no tiene certificación LEED. Si hablamos de nuestro vecino, que es el que está aquí pegadito al lado de nosotros, Colombia,
Ya Colombia tiene 90 edificaciones certificadas y las ha hecho en muy poco tiempo. Y están concentradas en Bogotá, en Medellín. Y si usted ha tenido la oportunidad de visitar esas ciudades en Colombia, ustedes ven que, bueno, se puede ver, ¿sí? Y se puede palpar esa, que se propicia lo que es las edificaciones saludables, ecológicas, en su urbe inclusive, ¿no? Entonces, ¿por qué no hacerlo aquí en Venezuela? Sale costoso, no vamos a decir que no, pero la categoría mundial que usted va a obtener por tener una certificación LEED y el plus que usted le va a generar a esos clientes que van a obtener esos espacios, mire, eso paga por sí sola la inversión. Y no hay normas aquí en Venezuela en cuanto al diseño, edificación y gestión de edificios sostenibles y algún coeficiente que me dé a mí un valor que yo diga aquí en Venezuela nacional, mire, este es un edificio ecológico, sostenible, ¿sí? Saludable. Las normas o los criterios de certificación LEED son internacionales, ¿sí? No, nacional, no hay nada. Las normas que ya nosotros conocemos y muy pocas hablan de cosas ambientales en una edificación. Entonces, fíjese, el sistema LEED en una construcción que tenga un tipo de certificado LEED va a generar este tipo de condiciones. Estamos hablando de las básicas, ¿no? Reduce entre el 30 y el 70% del consumo de energía. Imagínense, miren los porcentajes, ¿no? Cómo reduce el consumo de energía, ¿sí? Lo otro es que del 30 al 50% reduce el consumo de agua, ¿sí? Lo optimiza. Yo no aquí, cuando hablamos de agua, no se habla de reducir, se habla de optimizar el consumo de agua, ¿no? Y entre el 30, entre el 50 y el 90% baja lo que es el costo de los residuos. O sea, realmente son porcentajes bastante significativos, ¿no? Si yo quiero impulsar en esa edificación una certificación LEED. Sería muy interesante, por lo menos Diana, que trabaja en el aeropuerto, ¿sí? Que si van a hacer nuevas construcciones, pues apuntar a una certificación LEED, así sea la básica, porque eso, ¿cómo ayudaría a darle un plus, por ejemplo, al aeropuerto? En este caso de Mérida, ¿no? Que es el que está en menos uso, ¿sí? Ah, ok, se le fue la luz, ¿no? Alejandra. Bueno, de todas maneras estamos grabando la clase y cualquier cosa, pues yo le puedo pasar después el video. Entonces, fíjate todo. Ah, bueno, y por último, aproximadamente reduce el 35% de las emisiones de dióxido de carbono, que eso es un valor importantísimo para esto que nosotros estamos tratando en el día de hoy con respecto a la certificación LEED. Entonces, mire, los tipos de... ¿Alguna pregunta hasta ahorita, Diana? No, estoy bien. Ah, ¿No? ya se conectó la ingeniera. Sí, ya la vi. Ujú. Bueno, bienvenida nuevamente, ingeniero. De todas maneras, no se preocupe. Lo que se perdió está siendo grabado hasta el momento. En cuanto a los tipos de certificación LEED, hay unos muy específicos. Ya lo vamos a nosotros aquí a mencionar. Y el primero es nuevas construcciones. Toda nueva construcción del género que sea puede entrar a una certificación LEED. Estamos hablando de instituciones comerciales, industriales, educativas, siempre y cuando sea una nueva construcción. Algo nuevo que haya que hacer, ¿sí? Entonces, esas construcciones pueden tranquilamente optar a una certificación LEED, ¿sí? La segunda son las edificaciones existentes. Hay unas edificaciones existentes que si se le hace una muy buena remodelación, se le hace una buena restauración, dependiendo del tipo de edificación que estemos trabajando, y nos afincamos en términos de mantenimiento, programas de reciclaje y eficiencia del uso de la energía que esté en ese momento utilizando la edificación, pudiésemos optar a una certificación LEED básica. Inclusive podemos brincar a un escalafón más si logramos cambiar significativamente
estos términos que están marcados en el cuadro azul que ustedes están viendo en esa edificación. Es muy difícil, ¿no? Se lo puedo decir con mucha propiedad. Es muy difícil una edificación ya existente llevarla a una certificación ley. Hay que hacer en verdad un estudio de costos significativo para poder, aunque sea optar a la certificación, que ya nada más con el hecho de tener una certificación, solo certificación, sin una categoría oro, platinum, en la que vamos a ver más adelante, pues ya eso le da un plus a esa edificación, ¿sí? De hecho, hay unas edificaciones que están ahorita muy recientes, que datan de 5 años, máximo 10 años, que en verdad se le pudiese hacer una muy buena intervención y pudiésemos llevarla a una certificación ley. Sí, nos afincamos en estos elementos que le acabo de mencionar. Las viviendas, siempre y cuando se promuevan el uso de ecotecnias aplicadas a la vivienda, pudiésemos llevarlas a optar también a una certificación LEED en las distintas categorías que le vamos a mencionar más adelante, ¿sí? Entonces, ahorita, inclusive en las viviendas es mucho más fácil, ¿no? Propiciar ecotecnia, ¿no? Les pregunto, ¿saben qué es ecotecnias? No. ¿No? ¿La ingeniero está activa? Ah, sí, estoy activa. No, no sé qué es. ¿No? Ok, entonces, esto es un plus del curso, ¿no? ¿Qué son las ecotecnias? Las ecotecnias son instrumentos que yo voy a aplicar para el aprovechamiento eficiente de recursos naturales y materiales y que eso me va a permitir obtener productos y servicios para nosotros tener una vida diaria de manera sostenible. Entonces, yo tengo que decir, por ejemplo, que en la edificación voy a hacer un huerto ecológico, ¿sí? Dentro de la emplazamiento. Ya con el hecho de tener ese huerto, ya estoy utilizando una ecotecnia, ¿sí? Por ejemplo, si quiero hacer un sanitario seco, ¿sí? Un sanitario seco es un sanitario que no utiliza el recurso hídrico. Entonces, si yo logro aplicar esa ecotecnología, porque eso son ecotecnologías, ¿sí? Si yo puedo aplicar esa ecotecnología con unos niveles en verdad de desempeño y de muy buenos materiales, que no se vea como un ranchito pequeño donde yo voy a ir a hacer mis necesidades, que se vea muy rudimentario y que lo pueda a través del diseño arreglar de tal manera de que más bien eso le genere un plus a la edificación, eso ya es una ecotecnia utilizada para la vivienda y que puede generarme un alto puntaje en cuanto a eficiencia en el uso de energía, ¿sí? Para entonces optar a una certificación LEED, ¿sí? De todas maneras, información de ecotecnia hay bastante en San Google y yo después le puedo pasar unos enlaces para que se empapen de esto porque sí es muy importante para inclusive en la parte de vivienda, porque son ecotecnias que se usan con materiales de reciclaje, de desecho, son muy fáciles de hacer. De hecho, hay manuales para eso, ¿no? Yo les puedo pasar unos manuales que yo tengo de cosas que se hicieron muy rudimentarias, ¿no? Pero si a eso mejoramos el proceso, mejoramos la práctica, usamos otros materiales que sean un poquito más cacherosos, como digo yo, pues eso le genera un plus y genera una ecotecnia muy interesante en la vivienda que nos pudiese ayudar a generar una certificación LEED mucho más rápido en esas viviendas, ¿sí? Entonces las ecotecnias, o como también las van a encontrar en internet como las ecotecnologías, también ayudan muchísimo para nosotros hacer una certificación LEED. Y hablo de las ecotecnologías porque es más visto en construcciones pequeñas, máximo construcciones medianas. Ya para construcciones más grandes se utilizan otras metodologías, por ejemplo, el ecodiseño, ¿sí? La ecoinnovación, que son para cosas ya mucho más grandes, ¿sí? Entonces, en las viviendas, si yo utilizo fuentes de energía limpia y amigables con el ambiente, pues nos estamos ganando unos muy buenos puntos considerables para nosotros optar a la certificación LEED. Y está el cuarto punto, que son los urbanismos. Entonces, estos, para poder certificar los LEED, tiene que haber una área de acción urbana importante, de tal manera que yo pueda integrar principios de sustentabilidad y de eficiencia, pero en el entorno, ¿sí? No, ya no se habla de puro las edificaciones, sino también en el entorno
tengo que aplicar principios de sustentabilidad y eficiencia para que entonces ese radio de acción que estoy aplicando, que me genera condiciones saludables, ecológicas, para todas las personas que habitan ahí, pudiese optar a una certificación LEED. Imagínense que yo agarre un pedacito de petare que le mostré al principio a Diana, ¿no? Y yo pueda empezar a cambiar cosas ahí, de tal manera que yo pueda integrar principios de sustentabilidad y eficiencia en el entorno y empiece a cambiar un poquito la dinámica de ahí, ¿no? Sería una intervención muy interesante y yo pudiese un sector certificarlo LEED y que de ahí replique para lo demás, porque eso seguramente va a generar una acción en cadena que de tal manera, pues todas las personas van a querer vivir en un sitio mucho más saludable, ecológico, en todos los aspectos, ¿sí? Porque eso inclusive cambia el estatus social y el comportamiento de las personas dentro de esos espacios, ¿sí? Eso es muy importante decirlo. Y las instituciones educativas evidentemente entran aquí, ¿sí? Y que si yo aplico también esos principios ecológicos y sustentables que apunten a una muy buena eficiencia energética dentro de esas estructuras, un buen aprovechamiento de los recursos naturales, pues pudiésemos también una institución educativa certificar la ley. E inclusive pudiésemos generar un programa de certificación LEED como un programa educativo dentro de esa institución y que ella misma sirva de modelo para saber que sí se puede hacer este tipo de cosas. En Venezuela se puede hacer, ¿sí? Yo estoy, en verdad, bastante convencido de que se puede hacer. El detalle es que, bueno, hay que cambiar el chip cultural, como digo yo, a las personas que hacen vida en cuanto a la construcción se refiere, para que entonces se casen con este tipo de metodologías que en verdad generan un impacto muy positivo a la sociedad y al mundo. Ajá. Yo les voy a mostrar ahorita un video de una edificación modelo, ya queda en Chile, y vean qué cosas tienen tan interesante esta edificación para que entonces ustedes vean cómo se puede propiciar muchos elementos de eficiencia energética dentro de una edificación. Sí, correcto, ingeniero Alessandra. Hay mucha resistencia al cambio. Aquí en Venezuela eso es una cosa terrible, terrible. Pero bueno, nosotros como actores de este campo tenemos que propiciar, en verdad, así sea en muy pequeña escala, empezar a hacer esos esfuerzos para empezar a cambiar las cosas. Eso es muy, muy importante hoy en día. Entonces, bueno, les muestro el video. Yo compartí el sonido, espero que lo puedan escuchar. Entonces, y si no, bueno, lo importante es ver qué tiene esa edificación. Con la finalidad de responder al valor de la naturaleza, en FIRA buscamos impulsar desde nuestra experiencia la implementación de diversas propuestas tecnológicas para el cuidado del medio ambiente. Para alcanzar este objetivo, hemos trabajado en la implementación de diversas ecotecnias, las cuales han generado un fuerte impacto positivo, no solo para contribuir en la mitigación del cambio climático, sino también para crear una cultura de sustentabilidad que pueda replicarse en todos los ámbitos de nuestra vida. Durante los 5 años en los que hemos implementado estas ecotecnias al interior de nuestras oficinas, hemos logrado la disminución de por lo menos el 15% de energía eléctrica y el 40% del consumo de agua que habitualmente veníamos consumiendo. Entre las ecotecnias más destacadas para fomentar el uso racional del vital líquido, destacan la instalación de 3 tanques de almacenamiento de agua pluvial con capacidad total de 54.500 metros cúbicos. El establecimiento de sistemas de riego, mediante los cuales hemos obtenido un ahorro de 140.000 metros cúbicos anuales de agua. La implementación de muebles sanitarios con tecnología de cero consumo de agua, generando un ahorro anual de 7.380.000 metros cúbicos, así como la puesta en marcha de una planta de tratamiento de aguas residuales. En cuanto al tema de reforestación, contamos con una superficie de 50.000 metros cuadrados de áreas verdes, en donde se han llevado a cabo plantaciones forestales de aproximadamente 22.000 árboles establecidos en Oficina Central. Asimismo, realizamos constantemente la elaboración de composta a base de residuos de la poda y desechos orgánicos, lo que contribuye a dejar de emitir cerca de 150 toneladas de carbono.
Por otro lado, además de los cuerpos de agua, el bosque y las envolventes de los edificios, nuestras azoteas verdes conforman un microclima que nos permite prescindir la mayor parte del año del empleo de aire acondicionado, obteniendo así una ganancia importante en la mitigación de calor de alrededor del 40%. En lo que respecta al tema de la energía eléctrica, en FIRA, todas las edificaciones cumplen con las condiciones térmicas e iluminación que permiten un considerable ahorro. Un ejemplo de ello es el comedor para el personal que se encuentra en estas oficinas y en cuyo espacio se fusiona el aire con la humedad en la cascada ambiental mediante la ventilación cruzada, lo que provoca un efecto denominado cooler para refrescar el ambiente. De igual forma, se utiliza iluminación de cero consumo de energía y extractores eólicos. Cabe señalar que nuestro sistema de riego cuenta con alimentación eléctrica a base de paneles solares, al igual que las lámparas del estacionamiento y nuestras vialidades. Las acciones que hemos implementado en pro de nuestro entorno de trabajo y medio ambiente se hacen evidentes con la presencia de una diversidad de especies de aves, peces, fauna menor y flora que habitan nuestras oficinas y que conviven de manera natural en el entorno, lo que demuestra los beneficios de combinar los efectos naturales de los ecosistemas con tecnología y prácticas amigables con el medio ambiente. En FIRA, estamos convencidos de que el cuidado de nuestro ecosistema no corresponde solo a la acción de las instituciones encargadas del medio ambiente. El valor de la naturaleza y su reconocimiento es una responsabilidad que todos debemos asumir haciendo pequeños y grandes cambios en nuestra cultura, nuestros sistemas y formas de trabajo y en general en nuestra forma de vida para poder garantizar mejores condiciones de vida a las próximas generaciones. FIRA, más que un buen crédito. Entonces continuamos. ¿Qué les pareció, muchacha? Muy interesante Muy el video. interesante el video, sobre todo el aspecto de los microclimas. Exactamente. Escuché a Alexandra el aspecto de microclima. Diana, ¿qué está diciendo? Que no te escuché bien. Bueno, lo que iba a decir es que la forma que reutilizaron las tecnologías ya existentes, pero lo distribuyeron para que fuera más eficaz. Por ejemplo, ahí vi que de colocar tanques de agua, pues tenían lagunas, ¿verdad? Donde se reutiliza esa agua a los riegos, a lo que son las instalaciones sanitarias y bueno, la utilización también de los paneles solares. Exactamente. Entonces fíjate que sí podemos hacer cosas inclusive en edificaciones ya existentes, ¿no? O sea, si nosotros empezamos a propiciar y a generar este tipo de ecotecnias, porque fíjate que todo lo que vieron usted en la edificación son ecotecnias, ¿sí? Un poquito más modernizadas, mucho mejor trabajadas, que pudiesen mejorar sustancialmente las condiciones de la edificación y fíjate que eso genera confort a las personas que lo usan, ¿no? Entonces, eso es lo que buscamos nosotros a través de la certificación LEED y de proyectar edificaciones bastante sustentables y saludables. Entonces, fíjense, el éxito que está alcanzando la certificación LEED es debido a su planteamiento colaborador. No es una imposición. O sea, mejorar los criterios que están establecidos para el sistema LEED busca ser un elemento colaborador para mejorar sustancialmente las condiciones de la edificación y que eso obviamente va a repercutir en el entorno inmediato donde se esté emplazando. Entonces, debemos propiciar este tipo de cosas que son, ¿verdad?, muy interesantes y que sí se pueden hacer en nuestro país. Entonces, mire, hablando ya de la certificación LEED, como lo dijo la ingeniero Alessandra en el chat, pues aquí hay una resistencia al cambio brutal. Me dice un colega que también trabaja con nosotros, ¿no? Trabajar en un mercado integral, ¿sí? Y superar
esas normas existentes y prácticas comúnmente aceptadas, ¿sí? De tal manera que podamos nosotros inyectar, ¿sí? Inyectar, mejorar las prácticas ya existentes para entonces empezar a bajar todos esos elementos que propician el calentamiento global y que son y que haya una mayor responsabilidad con respecto al medio ambiente y a la construcción verde es responsabilidad, y yo hablo más que responsabilidad, que nosotros seamos promotores de ello, ¿sí? Si tenemos el conocimiento y sabemos realmente los beneficios que nos trae esta certificación a las edificaciones, pues seamos impulsores y promotores para que las edificaciones en el futuro que se vayan a proyectar, pues sean más saludables y que sean más construcciones verdes, para que entonces generemos mejores condiciones de vida a las personas que la vayan a habitar. Entonces, en este mercado mundial que evidentemente está en constante progreso, la construcción sostenible es un elemento vital para cambiar toda la percepción de las prácticas que nosotros ya comúnmente nosotros hacemos y conocemos. Entonces, los promotores, tanto privados como públicos, que desarrollan edificaciones y valga la redundancia, desarrollos urbanísticos, ¿la certificación les supone un gasto en sí mismo? Sí, sí supone un gasto, pero yo le cambiaría esa palabra de gasto porque lo dicen las bibliografías, ¿no? Como inversión, ¿sí? Porque si nosotros queremos empezar a cambiar la manera de hacer las cosas y propiciar, como lo que ustedes vieron en el video, así sea en construcciones ya existentes, pues tenemos que empezar a cambiar nosotros mismos y empezar a mejorar esas prácticas y ser innovadores y creativos para que entonces lo que se convierta en un gasto para un empresario inversor en esta área, pues más bien lo vea como una inversión a mediano plazo, porque bueno, eso le va a dar mucha categoría a esa edificación si le empezamos a agregar componentes ecotecnológicos, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son los beneficios reales de una certificación LED? Pues aumenta el valor del mercado del edificio, ¿sí? Sí lo aumenta, pero lo aumenta no porque por los metros cuadrados, porque en el mercado existe este precio, no, lo aumenta por las características que va a tener el edificio y lo que le genera al cliente estar viviendo o habitando una edificación de esa. Asimismo, reduce los gastos de operación del edificio, porque ya no se usa solamente las ecotecnias, sino también ya empezamos a introducir domótica, ¿sí? Que es cierta tecnología que se utiliza para que el edificio funcione también de manera inteligente, porque también lo podemos propiciar, y eso también ayuda a que la edificación sea sostenible. Mejora el marketing de la promoción, evidentemente. No es lo mismo decir, el edificio tiene a decir, todos esos tales, pero que además el edificio tiene una certificación internacional por tal empresa. Eso mejora el marketing, mejora la promoción y mejora el valor del edificio, ¿sí? También mejora la productividad de los ocupantes del edificio. Imagínense esa edificación que ustedes vieron en el video sin ninguna de esas ecotecnologías. ¿Cómo trabajaba esa gente? ¿Cómo serían sus niveles de productividad? En verdad yo pienso que al introducir esas ecotecnologías a la edificación, seguramente mejoró sustancialmente la productividad, ¿sí? Y asimismo también reduce el asentismo del personal, ¿sí? O sea, usted va a ver a la persona más comprometida, con más confort trabajando en esa edificación, porque bueno, le estamos brindando unas condiciones que prácticamente va a querer, inclusive si es una oficina, quedarse en la oficina a dormir. Se lo puedo garantizar, si tiene unas muy buenas condiciones, ¿no? Entonces, imagínese en su casa, más bien no va a querer salirte de su casa. Y hay muchas edificaciones que hoy en día se están proyectando para inclusive adaptarlo de tal manera de que la gente pueda trabajar desde su casa, porque ahorita el networking es una cosa que ya se está haciendo costumbre, ¿sí? Entonces, la gente pues un gran porcentaje está trabajando de su casa. Entonces, imagínense propiciarle condiciones LED para que entonces la gente pueda trabajar de forma agradable en su casa y aparte poderla habitar. Eso sería súper genial. Entonces, mire, los niveles de certificación son estos, muchachos, ¿sí? Hay 6 criterios generales
Y hay unas derivaciones de esos criterios que ustedes están viendo, que ya lo convierten de 6 a 8 criterios, ¿sí? Ya lo vamos a señalar más adelante en otra diapositiva. Pero los más importantes son los que están viendo ustedes en esta diapositiva. Hay un criterio de sitios sostenibles que da cierta puntuación. Está un criterio de ahorro del recurso hídrico, en este caso el agua. La eficiencia energética, que ustedes van a notar que tiene la mayor puntuación de estos criterios de certificación. La selección de los materiales que se vayan a utilizar en la edificación, la calidad ambiental interior que se vaya a propiciar en esa edificación y obviamente la innovación que se haga en el diseño. Estos son, lo que ustedes ven en el lado derecho, son los niveles de certificación que yo puedo optar, ¿sí? Está el certificado, que es simplemente decir que la edificación está certificada, la LEED, que tiene los requisitos mínimos, ¿sí? Para usted decir que es una certificación LEED, que van entre los 40 y 49 puntos. Está la certificación plata, que está desde los 50 a los 59 puntos. Y está la certificación oro, que va de 60 a 79 puntos. Y la platinum, que es la certificación más alta LEED, que va desde los 80 puntos hasta los 110 puntos. Hay edificaciones ya a nivel mundial que tienen la certificación platino, ¿sí? Y en América Latina son poquitas las edificaciones. La otra semana les puedo mostrar unos ejemplos, ¿sí? Pero sí existen ya certificaciones platino en América del Sur, inclusive, ¿sí? Entonces, tenemos unas en Chile, tenemos unas en Colombia, tenemos unas en Brasil, ¿sí? Ahorita que me acuerdo rápidamente. Entonces, yo les puedo mostrar algunos ejemplos de eso en la próxima clase. De hecho, están en esas diapositivas. Entonces, fíjate que dependiendo de la puntuación que yo saque al momento de aplicar los requisitos para yo optar a la certificación LEED, se me va a dar la categoría que ustedes están viendo aquí, ¿sí? Normalmente hay una gran cantidad de edificaciones, de ese 100% que hay en América. Hablo de América porque aquí estamos pichones y hay otros países europeos que están muy más adelantados en esto. Pero en cuanto a América, ¿sí? Podría decir estadísticamente casi el 60% de las edificaciones certificadas LEED están en el primer nivel, ¿sí? De 40 a 49. Pero eso no las hace menos que las demás, ¿no? Si está dentro del plan de esa edificación mejorar otras condiciones, ellas pueden seguir escalando, siempre y cuando mejoren esas condiciones. Después vuelve a hacer el proceso, pero ya para optar a otro nivel de certificación. Entonces ya ahí el proceso es más corto, menos costoso, al primero que usted va a iniciar para ver en qué nivel usted queda de acuerdo a las características que se le presenten en los requisitos. Los puntos que se dan para estos niveles, para estos niveles de certificación son progresivos, pero aquí están los máximos puntos que usted puede optar en estos rubros. Por ejemplo, el de ubicación y transporte, que no es un criterio que usted lo ve ahí dentro de esos 6 generales, pero es una derivación. A este criterio se le da 16 puntos. En cuanto a la energía y atmósfera, fíjate, 35 puntos. Y es la mayor cantidad de puntos que se da, que es la parte de la eficiencia energética, ¿sí? Entonces, aquí hay que hacer todos los esfuerzos en esa edificación o urbanismo, si lo queremos manejar a otra escala, para que entonces optar a la mayor cantidad de puntos aquí, porque aquí donde hay mayor puntuación. Están los materiales y recursos, que son 13 puntos. Está la parte de la calidad ambiental interior, que es un máximo de 15 puntos. La innovación en el diseño son 6 puntos. Y la prioridad regional son máximo 4 puntos. De estos dos que estoy mencionando aquí al final, se pueden dar unos puntos adicionales, ¿sí? Dependiendo de los criterios, de los requisitos que aplican ahí, ¿no? Porque si es una edificación en verdad bastante innovadora en el diseño, pues siempre se le otorgan un poco más de puntos. Pueden llegar, por ejemplo, en innovación a 10 puntos y en la parte de prioridad regional puede llegar inclusive hasta 8 puntos. Si esa edificación, donde se emplace, hablando de este último criterio, se convierte en una prioridad regional para desarrollarlo como un edificio ecológico y sustentable, ¿sí? Entonces ya el hecho de ser prioridad
para esa región y tener unos criterios bastante altos en cuanto a desempeño se refiere, aumenta la cantidad de puntos aquí. Y están los sitios sostenibles donde se le da 10 puntos, que sí está dentro de los 6 criterios generales, y está el uso eficiente del agua, que son 11 puntos. En total, usted puede optar a un máximo de puntos de 110. Y usted sabe que el mínimo, o ya ustedes saben que en este momento el mínimo que usted necesita para optar a una certificación LEED es 40 puntos. ¿Sí? Si está por debajo de 40, no le van a dar certificación LEED. Eso lo da el informe que usted va a elaborar para entonces justificar que usted cumple con los requisitos dentro de estos rubros y entonces el comité evaluador decidirá si en verdad cumple con esos requisitos y le va a dar la calificación de acuerdo a los instrumentos que se tienen diseñados para eso. Eso lo vamos a conversar en la próxima clase. Como ustedes ven en esta diapositiva, fíjate que la energía y atmósfera, que es la mayor cantidad de puntos, es a donde usted tiene que apuntar, porque es ahí donde se dan la mayor cantidad de puntos, ¿sí? Ya las demás, pues, de forma progresiva, localización y transporte, calidad interior, pues ya están en el siguiente nivel donde se le dan mayor cantidad de puntos, ¿sí? Este es el proceso de certificación, ¿no? Ahí hay que elegir el rating system, o sea, por cuál certificación usted se va a ir. Si se va a ir por la certificación X, la certificación LEED B.4, que es una muy reciente que se creó, o los distintos entes que hacen esta certificación. Ya le vamos a hablar de algunos en la siguiente diapositiva, ¿sí? Y está lo que es el registro del edificio. Después se hace el envío de la documentación, porque usted tiene que enviar una documentación para eso. Se hace la revisión de la documentación y ahí se le da el veredicto de puntuación para ver en qué nivel quedó usted de certificación LEED. Ese proceso lo vamos a ver un poquito más en detalle en la próxima clase. Y aquí ustedes ven en la parte de arriba, cuando ya hay un edificio existente y usted se quiere enfocar en la parte de operación y mantenimiento, entonces, bueno, ¿cuáles son las puntuaciones en prerequisitos que usted debe tener al momento de empezar a hacer el proceso de certificación? Los créditos que tiene que llenar por cada uno de los criterios para ese sistema LEED, que ya ustedes saben que deben apuntar mínimo a 40, pero deben estar en un crédito ideal sería 50 puntos para optar a la primera certificación. Y ya usted sabe que los puntos máximos posibles son 110, ¿sí? Entonces, bueno, ya le vuelvo a hacer el énfasis de que en la parte de energía y atmósfera es donde tiene la mayor cantidad de puntos. Ahí es donde tienen que apuntarse los esfuerzos. Y estas son las empresas, ¿sí?, que certifican a nivel mundial, ¿sí? La que tenemos más cerquita es la EGEC, ¿sí?, que está en Colombia, y que hay una seccional en Colombia, y que esa es la más inclusive económica de todas estas que usted está viendo aquí. Está la certificación LEED, ¿sí?, está la certificación BREEAM, está la alemana, que es la de Marche HQE, está esta casa, ¿sí?, está la certificación LEED B.4, que es la más reciente creada, y todos estos parámetros de certificación LEED, los niveles, fueron creados por la USGBC, ¿sí?, que esta es la denominación de esas siglas, y que es el ente a nivel mundial que fijó los criterios y los niveles de certificación LEED a nivel mundial, ¿sí? Vienen de esa organización. Ya más adelante, pues, en la otra clase, pues le diremos un poquito más de historia de esta organización. Pero estas son las certificaciones. Nosotros la semana que viene nos vamos a fincar aquí, ¿sí?, en esta que estoy señalando, ¿sí?, en EGEC, ¿sí? Porque primero las menos costosas. Segunda, la que tenemos más accesible aquí en América del Sur, ¿sí?, donde podemos decirle a un inspector que venga de Colombia para acá, que haga la evaluación de ese proyecto, ¿sí?, y que se lleve esa documentación para allá para entonces empezar el proceso, ¿sí?, de valoración de la certificación. Ya las demás son un poquito más inaccesibles aquí, a solo que tengamos una persona con bastante músculo económico que quiera meterse
en alguna de las otras que no es que sean menos importantes, sino que tienen un poquito más de peso a nivel mundial, ¿sí? Por su nombre, por lo que representa, ¿sí? Y bueno, ya para finalizar la sección de hoy, le termino con este mensaje diciéndoles que nada se consigue si no se ataca el problema desde las primeras fases del diseño. Si nosotros realmente queremos optar a una certificación LED y estamos empezando a generar ideas para una edificación, es mejor hacerlo desde el principio, desde la fase de diseño. Aquí la arquitecto Diana pues está más clara en esto porque bueno, los arquitectos somos los que empezamos a hacer los primeros bosquejos, ¿sí? En la fase de diseño. Entonces bueno, ya deberíamos empezar a pensar en qué criterios de certificación le vamos a dar peso en esa edificación para ver si más adelante, si se hacen en buenas prácticas y se apunta a una edificación sostenible, poder optar a una certificación LEED en nuestro país. Bueno, muchachas, muchísimas gracias. No sé si tienen alguna pregunta por la sección de hoy. Háganlo ahora o callen para siempre. Quisiera saber si existe alguna metodología de diseño, ¿verdad? Para poder tener la certificación LED, o es que uno lo va plasmando a nivel de criterios propios. La respuesta está muy sencilla. No hay una metodología para esto. Sí hay cosas escritas en cuanto al ecodiseño, la ecoinnovación, donde te dicen, bueno, sigue estos criterios para apuntar a una edificación que sea saludable o sostenible, pero si usted realmente se mete en la cabeza que usted quiere optar a una certificación LED, lo ideal sería utilizar los criterios de certificación LED y desarrollarlos en la fase de diseño. Obviamente que hay que ver si contamos con los recursos, contamos con la tecnología, contamos con la disposición y la motivación de entonces hacerles mejoras al proceso de diseño, inclusive a la edificación, para optar a la certificación LED, así sea la del primer escalafón, ¿no? Porque yo puedo también plantearme en una primera etapa de diseño para poder yo llevar a cabo la edificación, optar a una primera certificación, pero que yo deje ya un plan diseñado que para la parte de mantenimiento, aprovechamiento de recursos, reciclaje dentro de la edificación, mejorando esas condiciones más adelante, pudiese yo escalar a otro nivel. Ya ahí sería una cosa estratégica, pero yo pienso que debería hacerse de esa manera, ¿sí? Usar los mismos criterios LED para entonces empezar a hacer mejoras en la fase del diseño. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, por los momentos no. Por ahora no diga. Bueno, pero va digiriendo, como dicen por ahí, la información dada en este momento y entonces, pues en la otra sección de la próxima semana ya podremos dar un poquito más de detalles con respecto a la información que se ha dado hoy, ya afincándonos más en el proceso de diseño, ¿sí? O sea, en el proceso de certificación, que es donde realmente está el peso de este curso, porque ya así no tengamos nosotros, no estemos certificados como inspectores LEC, podemos hacer todo lo que sea lo humanamente posible para apuntar a eso y ya cuando venga el inspector, pues ya tenemos un camino recorrido, ¿no? Eso ayudaría a que el proceso fuese mucho más rápido de certificación LEC. Y bueno, yo sueño que tengamos una edificación LEC muy pronto para que entonces, bueno, de ahí empiece ya a generarse un efecto en cadena para esta situación. Bueno, Diana, en verdad, muy agradecido por tu presencia. Bueno, lamentamos que la ingeniera Alejandra pues tenga esos problemas de conexión, pero bueno, la clase va a quedar grabada y si ustedes quieren optar a, a escucharla más adelante, yo la voy a descargar y en cuanto ya la tenga montada en YouTube, yo les paso el enlace para que entonces ustedes puedan después más adelante hacer sus anotaciones particulares y bueno, puedan preparar algunas otras preguntas para la próxima sección. ¿Estamos de acuerdo? Sí, no hay ningún problema. Genial.
Entonces, bueno, muchísimas gracias. Bueno. Entonces nos vemos en la próxima sección. Estamos entre semana comunicándonos. Y bueno, cualquier cosa, estamos a la orden. Igualmente, que tenga un feliz día. Igualmente. Hasta luego, cuídate. Luego.